7:04 de la mañana. Este es un espacio que desde Venezuela no solamente se transmite para nuestro país por radio, televisión y en plataformas digitales, sino que también llega al resto de América, a una gran cantidad de países, incluyendo las islas del Caribe. Por eso el siguiente tema es tan interesante, porque retomamos el parole humanitario. Los inmigrantes procedentes de países como Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, que ingresan a los Estados Unidos bajo este programa, repito, conocido como parole humanitario, y reciben una autorización de entrada temporal de 2 años, tienen precisamente esos 24 meses para cambiar su estatus de permanencia o a cualquier otro programa legal. Bueno, vamos a conversar con María Trina Burgos, quien se encuentra en los Estados Unidos, abogada de inmigración, sobre este procedimiento. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido ya desde que entró en vigencia el parole y cómo debe procederse ante la perspectiva de las posibilidades que te brinda? María Trina, gracias siempre por estar tan dispuesta. Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Feliz viernes para todos. Bueno, sí, efectivamente el parol humanitario llega a un final, llega a un final de los 2 años, pues hubo un vocero, dio la noticia. Realmente no hay una noticia formal de la parte de inmigración, Eduardo, pero es que no tiene que haber una noticia formal, porque el parol humanitario en su página de inmigración, cuando habla de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela, dice efectivamente que a los 2 años usted o ha hecho otra cosa o se tiene que ir. Lo dice claramente allí. No es un invento de inmigración que ahora no quieren renovar el parol. Entonces, a esta gente que vino, pues tenía que venir preparada mentalmente, o se va a los 2 años o veo entonces qué puedo hacer. Lo bueno en la parte de Venezuela es, te resumo rapidito, que la idea del parol era que no siguieran entrando la gente por la frontera con esas escenas que están allí. Terminar con esas entradas ilegales y ese flujo fronterizo. Entonces se logró, por supuesto, que todas estas personas que intentaban entrar por la frontera vinieran legalmente con parol. ¿Okay? Entonces eso se logró el cometido. Entonces ahora es, ¿qué voy a hacer? Para los venezolanos, que te iba a decir, el TPS, que fue una bendición, yo siempre he dicho, un maná que cayó del cielo, todavía las personas que han entrado hasta el 31 de julio del 23, que se les vence el parol en el 25, pueden hacer el TPS. Entonces, todo ese grupo de personas van a estar protegidos por el TPS. Ahora, ¿qué va a pasar con los que entraron con el parol de 2 años después del 31 de julio del 23? No van a poder renovar el parol a menos que salga un TPS nuevamente, no solo la extensión, sino lo que llamamos la redesignación, Eduardo. Disculpa y trato de sacar cuentas. Quiere decir que quienes entraron con el parole, ¿se debe decir parol? Bueno, nosotros decimos parole, Okay. Que suena como italiano, pero es parole. Exacto. Parole. María Trina, quiere decir que quienes obtuvieron este beneficio a partir del 31 del 2023, en función de la sumatoria de 24 meses, es decir, 2 años, tendrán chance hasta el 2025, ¿correcto? Es correcto. Entonces, fíjate, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué hay que hacer? Porque, exacto, fíjate, el parol es una antesala a una gran posibilidad de tú consolidar tu estatus legal en los Estados Unidos como inmigrante, o es un paréntesis que se te abre, bueno, dejando la puerta abierta para que o sea, ¿cuál es el sentido del parol? ¿Cómo se ha venido dando desde el punto de vista del sentido humanitario, legal, que se le pueda dar, ¿no? Claro, en la parte humanitaria pienso que han debido extenderlo, o sea, decir 2 años más, 2 años más, 2 años más para todas estas personas que entraron, porque estas personas, Eduardo, tienen permiso de trabajo. Estas personas que llegaron tienen la opción de permiso de trabajo y un seguro social y están trabajando y están declarando impuestos. Entonces, es un beneficio para este país. Entonces, oye, 2 añitos me diste y de ahora me tengo que ir, después que ya tengo una vida aquí, mis hijos van al colegio, ya aprendieron inglés, ahora me vas a decir que me vaya. Entonces, yo pienso que la parte humanitaria ahí se cayó por completo. ¿Qué pueden hacer estas personas? Como es una entrada legal, vamos a hablar. Puedes tener petición de familia a través de esposa o esposa ciudadano. Ponte que no estoy diciendo a la gente que se case, ¿no? Ni mucho menos, pero
esa es una solución, siempre y cuando pues sea real. Si tengo un hijo ciudadano mayor de 21 años y también a través de empleo, que es una certificación laboral, puedo ajustar. El problema es que lo de empleo demora más de 2 años, ese proceso, entonces me voy a quedar como que corto porque se me van a vencer mis 2 años. Pero esa es una opción también. Y la última que te comento del asilo, porque el asilo es una opción, pero obviamente no puede ser un invento. Bueno, sobre todo para los venezolanos, la situación del país, tenemos TPS, o sea que puede ayudar un poco, pero tienes que demostrar la persecución, obviamente, del gobierno, ¿no? ¿En qué porcentaje el parol ha dado respuesta a la demanda total de los inmigrantes? Porque bueno, habrá inmigrantes que desde un principio tratan de entrar en los términos legales posibles, habrán otros que intentan hacerlo, bueno, en las condiciones que ya sabemos, que hasta ponen en riesgo su propia vida, condiciones insólitas muchas veces. ¿En qué porcentaje el parol logra arropar o dar respuesta a la totalidad de las aspiraciones? Si es que ese cálculo existe, ¿no? Bueno, personalmente pienso que se ha beneficiado un porcentaje muy alto de familias, hijos, esposas y esposos, incluso tú puedes traer un esposo, por ejemplo, una familia que es venezolano y su esposa o esposo que no son venezolanos pueden venir también, entonces entra en ese paro. Entonces mucha gente se ha beneficiado con esto, pero repito, o sea, el beneficio es, ok, excelente, estoy aquí, la idea es tener una mejor vida, el sueño americano, y ahora son los nervios, porque ahora de verdad han llamado a la oficina esta semana cantidad de gente, pero como que, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Ayúdeme, ¿qué puedo hacer? Porque el pensar que te vas a montar un avión y regresar a tu país, sobre todo en las circunstancias que estás ahora, cuando ya has comenzado a medio caminar bien aquí, con el trabajo que tienes y todo, para que te digan que te tienes que ir. Entonces, pienso que fue como, o sea, ¿para qué me diste ese parol si después me lo ibas a quitar? Pienso yo, ¿no? O sea, como que, y sobre todo que es un beneficio, siempre he dicho, no solo los venezolanos, cubanos, nicaragüenses, haitianos, la gente buena que trabaja, que saca su permiso de trabajo, declara sus impuestos, aprende el idioma y se mete en la sociedad americana, ¿no? Entonces, eso es muy importante para este país, pero tristemente viene este problema de la no renovación de este parol. Y te hago una pregunta muy respetuosa de la dignidad humana y de la circunstancia traumática que puede revestir el intentar inmigrar. ¿Qué pasa si una persona que recibió el beneficio del parol, trabajó durante algún tiempo en esos 2 años o sencillamente no llegó a trabajar y dice yo no me regreso? Oye, decide quedar en una condición ilegal. ¿Hasta qué punto es vulnerable para ser descubierta de acuerdo con los mecanismos que haya para dar con esos estatus, ¿no? Ok, sí, al vencimiento de los 2 años, de que tu fecha del año 94, se supone que ya estás ilegal si no saliste del país o no hiciste ninguna otra cosa. Entonces empieza lo que se llama un proceso de deportación. No es tan fácil, sobre todo por la cantidad de personas, que inmigración de repente sepa y le llegue un email y diga, fulano de tal se quedó ilegal, ya se le venció el parol. No es así tan fácil. Pero sí la persona está vulnerable. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ya no tiene licencia de conducir, ya no puede trabajar legalmente. Entonces, licencia de conducir, sobre todo en la parte de Florida, que no puedes estar sin carro, te agarra un policía local y puede llamar a ICE para que te empiece en proceso de deportación. ¿Okay? Entonces, pero está la persona expuesta. Ahora, yo digo una cosa que puede parecer un poco cómica. A mí que me voten. O sea, ¿cómo te digo? No estoy diciendo que si el que se quiera ir voluntariamente después de los 2 años, perfecto, agarre su avión y se vaya, porque no quiere vivir en la sombra, no quiere estar con esa angustia. Pero los procesos de deportación, Eduardo, son muy largos. Duran 3, 4, hasta 5 años. Entonces, en esos procesos de deportación que tú estás yendo al juez, te pueden cambiar la audiencia, después puede venir una amnistía, puede venir alguna solución. Entonces, bueno, yo estoy aquí hasta el final, hasta que me voten. ¿En qué sentido? Que el gobierno me diga, usted me lleva para mi avión y me monta. Yo esperaría hasta ese momento, pues, pero mucha gente no está dispuesta a hacer eso, ¿no? Y ya para cerrar, si a mí, vamos a decir así entre comillas, me descubren, si se dan cuenta que yo tengo mi parol vencido y no hice la renovación, eso no me acarrea una consecuencia muy complicada, el hecho de no haber
extendido la legalidad de mi condición o sencillamente cuando me encuentren, cuando me descubran, me dicen, bueno, usted se tiene que ir y estamos todos en paz? Exacto, te tienes que ir, pero te castigan por 10 años para volver al país. No puedes tener una Imagínate. visa y no puedes volver en 10 años. Ese es el castigo de la deportación. Entonces, como te digo, el castigo es igual. Si te vas un día después de que se venció el parol, el castigo es igual 10 años. O que te vayas 3 años después, el castigo también es 10 años. Entonces, ese es el punto. Por eso digo, bueno, vamos a estirar la arruga hasta lo que más podamos, ¿no? Pienso yo. Sí. Oye, María Trina, yo me imagino esa estructura psicológica, legal, sociológica, cultural, histórica que tiene que manejar una profesional como tú ante cada caso, ante la demanda que debes tener en tu servicio. Porque al final todo esto tiene una base muy, muy dramática, muy conmovedora. Sí la tiene, Eduardo, y sobre todo que yo no soy psicóloga graduada ni Ujú. licenciada, entonces es difícil, pero he aprendido mucho con mis propios clientes, con las historias de ellos, en todo sentido, Ujú. que se casó con una persona que después la denunció por fraude, Claro. gente que mienten en la planilla porque los aconsejan mal, Ujú. diciendo no me importa, no te van a descubrir. Y ese miedo, como te digo, a ser deportado, que tengo mi vida aquí, no me quiero ir, Ujú. la persona no duerme, toma pastillas, toma de Ujú. antidepresivo, es toda una cuestión realmente bien dolorosa y bien triste, Eduardo. María Trina, el tiempo se hace poco, pero volveremos a conversar. Muy gentil, agradecidos. Gracias a ti, Eduardo, y a todo tu grupo excelente que tienes contigo. Y acuérdate de la canción Parole, Parole, Parole. Claro que sí. Un fuerte abrazo. María Chao, chao. Trina Burgos, abogada de inmigración. Un temazo. Volveremos.